Hola, benvinguts i benvingudes. En primer lloc, gràcies per haver respost a aquesta convocatòria. Avui tenim el plaer de conèixer i d'escoltar la Valerie Oyarzún, una jurista amb una llarga trajectòria, l'anirem coneixent, però que s'ha destacat en els últims temps pel seu treball d'anàlisi de la pandèmia Covid-19 des d'una perspectiva de drets humans. Com sabeu, aquest acte està organitzat pel grup local de Sobirania i Salut de Tortosa, un grup que forma part de la Fundació Dolça Revolució i que està constituït per persones que aboguen per l'autosuficiència en l'alimentació, en la salut, en l'educació i l'energia. Sobirania i Salut denuncia la greu situació de deteriorament de la salut, l'economia i les relacions socials entre les persones, alhora que cerca i promou models i alternatives d'autogestió. Aquesta visió crítica és ara, avui, especialment important i ho és perquè és necessari posar sota la lupa la versió governamental i mediàtica que se'ns està compartint, que se'ns està transmetent sobre el que passa, sobre el que ens passa. De fet, són moltes les persones que en els últims temps s'han adreçat al grup de Sobirania i Salut buscant respostes, plantejant preguntes i qüestionant vulneracions dels seus drets vinculats a la discriminació del passaport Covid, al tracte sanitari rebut i a la segregació escolar que afecta a l'alumnat no vacunat. És per aquest motiu que avui escoltar veus crítiques i rigoroses com la de la Valerie, que tenim avui aquí, venen a confirmar-nos que un altre discurs és possible, és necessari i que hi ha conquestes socials que haurien de ser irrenunciables. Valerie Oyarzún és jurista i actualment ocupa el càrrec de fiscal titular de l'Audiència Provincial de Lleida. Anteriorment ho va fer a Sevilla i també a Melilla. S'ha format en diversos programes sobre biomedicina, drets humans i família i també, molt interessant això, periodisme, llibertat d'expressió, pandèmia i informació. Ha elaborat diversos informes jurídics sobre les mesures adoptades per fer front al Covid. Avui en coneixerem alguns trets. Paraules d'ella. S'ha sotmès a la humanitat a un experiment no consentit. El passaport Covid és il·legal. Aquestes són algunes de les seves afirmacions darrerament i avui en podrem aprofundir. Els seus informes, centrats en els àmbits sanitari, laboral i educatiu, deixen clara la vulneració dels drets fonamentals dels protocols aplicats en la sanitat, les empreses i les escoles. Escoltarem la Valerie fins a 2:15 aproximadament, segons el programa que tenim previst, i després d'escoltar-la obrirem torn de preguntes i podreu formular-li les vostres preguntes, els vostres dubtes o les vostres inquietuds. Ja no m'enrotllo més, sense més introducció, ja l'espai és per tu, Valerie. Gràcies. Moltes gràcies. Benvinguts. Merci a tots per estar aquí i passar aquest matí junts, en el que compartirem molta informació. Ja us ha vist que és informació sobre dret i, per tant, potser se fa una mica pesat, però és fundamental que tinguem aquestes arrels per poder defendre els nostres drets. Moltes gràcies a l'organització. Ha sigut tot rodat, perfecte. En tot cas, per mi ha sigut molt fàcil. Moltes gràcies, Esther, per la teva presentació i Marc per contactar-me i a l'Ajuntament també de Sant Carles de la Ràpita per cedir-nos aquest espai per poder compartir aquesta informació. A continuació, la ponència la faré en castellà perquè les planxes són en castellà. D'acord? Després hi ha el torn de preguntes, cadascú com vulgui. La xerrada es sobre drets fundamentals en temps de pandemia. ¿Por qué tenemos que hablar de derechos fundamentales en tiempo de pandemia? ¿Acaso en tiempo de pandemia, de epidemia o de crisis sanitaria no se presupone que los derechos fundamentales se van a respetar y van a ser considerados en su justa medida
como han establecido las declaraciones y tratados internacionales y nuestra propia Constitución desde antaño? Esta es la pregunta. A continuación, vamos a ver una serie de normativas que, aunque puedan parecer reiterativas, conviene que las tengamos presentes. En mi formación jurídica siempre me dijeron, repasa los textos, léelos, porque siempre hay información que se te escapa, siempre hay información que una vez releída te aporta una visión diferente y un encaje diferente en función de la situación en la que te encuentras. Los derechos fundamentales son innatos a nosotros. Existían antes de que se formularan por escrito, a través del derecho positivo. Son lo que constituyen la ley natural y el derecho natural. Son nuestra base y nuestra esencia. Forman parte de ese inconsciente de la humanidad y que nos concierne a todos nosotros. No hace falta que estuvieran por escrito, pero sin embargo se produjeron una serie de situaciones que pusieron en manifiesto la necesidad de que quedaran plasmados por escritos para conciencia y conocimiento de todo el mundo. ¿Cómo se plasmaron? En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Hombres de Estado de muchísimos países decidieron que era oportuno y necesario que tuviéramos conocimiento de cuáles eran esas bases que debían constituir en nuestro día a día y regir la forma de comportarnos en los distintos niveles. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos es de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. En su preámbulo establece una serie de consideraciones que son la intención que plasmaron estos hombres de Estado para recuerdo de todos, que no se nos olvidara, para las generaciones futuras. Nosotros somos la generación futura de estos antepasados, pero nosotros también tenemos que dejar un legado para las siguientes generaciones. Y lo que pone en el preámbulo no se nos tiene que olvidar, lo tenemos que tener siempre presente, en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico, en todas las tareas que llevamos a cabo prácticamente en el día a día. Y dice así, entre otros, el preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Fíjense qué bonito, la familia humana. Formamos parte de una familia y la tenemos que proteger y la tenemos que defender. Lo tenemos que tener siempre presente. La dignidad del ser humano es esencial y la preservación de sus derechos, en las que somos todos iguales en derechos, son inalienables. Otra cosa es que seamos diferentes, porque afortunadamente cada uno de nosotros es diferente. Cada uno aporta una riqueza a esa familia humana y cada uno cuenta y cada uno se le ha de respetar. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, ¿les recuerda a ustedes esto algo? ¿Alguno de ustedes ha vivido la Segunda Guerra Mundial? ¿O la Primera? ¿O la Guerra Civil? Quizás la Guerra Civil todavía haya sobrevivientes. Pero, ¿por qué hoy, cuando leemos esta frase, desconocimiento y menosprecio de derechos humanos que ocasionan barbarie y ultrajes a la conciencia de la humanidad, se nos remueve el interior? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha olvidado algo? ¿Qué ha ocurrido? Continúa diciendo, la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. ¿Tienen también ustedes esta sensación que se remueve, en el que ha vuelto a surgir una situación de temor, en el que pudiera ser que determinadas personas o familias estén padeciendo la miseria o que puedan verse abocadas a ella porque haya existido ese menosprecio y desconocimiento de los derechos humanos? Pues eso no debería haber ocurrido. Y nos tenemos que plantear todos el por qué y el para qué. Y, evidentemente, poner freno e intentar que no vuelva a ocurrir. El último apartado es bastante atrevido para hombres de Estado, políticos en su momento, que dirigían sus
países y que pusieron de manifiesto lo siguiente: consideran esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Lo escribieron en 1948. Eran hombres de Estado. Sabían perfectamente lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, el horror que tuvieron que vivir centenares, miles de personas, y lo tuvieron que reflejar por escrito. Y yo pienso, ¿no es vergonzoso que esto haya ocurrido en su día? Pero no es peor aún que quizás estemos en este camino otra vez. Los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos son la base prácticamente de todas las constituciones, de todas las cartas magnas o leyes fundamentales de todos los países. Todos tienen su base en los artículos de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Aquí voy a reproducir unos pocos, porque si no se va a hacer muy largo, los esenciales. Artículo primero. También tiene una frase muy hermosa. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La familia humana nos hemos de comportar fraternalmente unos con otros. ¿Hacía falta recordarlo? Pues aquí está. Artículo 2. Que no se produzca ninguna discriminación. ¿Nos resuena otra vez? Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los tiempos cambian, las situaciones varían y han dejado un concepto abierto para que se puedan incluir todo tipo de situaciones a través de la manifestación o cualquier otra índole o cualquier otra condición. Luego veremos cuáles son estas índoles y las condiciones de hoy en día. El artículo 3, evidentemente, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. El derecho por excelencia a proteger en todos los tratados y convenios internacionales y nacionales es el derecho a la vida. Por eso siempre ocupa el primer puesto en los textos, y esto tiene una razón. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Nos suena de nuevo esta situación? Artículo 13. Derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. ¿Se entiende? Sin restricciones ni limitaciones. Nos resuena. Artículo 19. Libertad de opinión y expresión. Lo cual incluye a no ser molestado a causa de las opiniones, lo cual desgraciadamente conocen muchos periodistas o personas que se dedican a los medios de comunicación, el derecho a investigar, así como recibir informaciones y opiniones y a difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión, siempre y cuando se sea respetuoso. Artículo 25. Derecho a la salud. Esta referencia es relevante porque el derecho a la vida está en el artículo 3 de los primeros. El derecho a la salud, artículo 25. Será por algún motivo. Artículo 26. Derecho a la educación. Y dentro del derecho a la educación, la Declaración Universal de Derechos Humanos considera que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
La educación es esencial, puesto que la considera como el motor base para el mantenimiento de la paz. La educación, ¿a quién se infiere? A los jóvenes, porque ellos serán el futuro, ellos serán quienes dirigirán el mundo, ellos serán quienes, con su actuar, determinarán cómo será el mundo en el que viven. Si un mundo en paz o un mundo en guerra o con conflictos. Por eso la educación es tan importante y, en cualquier caso, su objeto es favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad. ¿Se está favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad en los colegios? ¿Quién es responsable? Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Los padres son responsables de sus hijos, son la primera avanzadilla que ha de defender a sus hijos, evidentemente. Luego viene la sociedad, las instituciones, pero los primeros son los padres y tienen derecho a elegir esa educación. Educación también en valores, no solo es el contenido del texto de matemáticas o de química, sino en valores, porque es más importante. Como conclusión, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es mucho más extensa y que les recomiendo, si tienen tiempo, de poder leerla, de llevarla siempre encima, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Lo dice muy claro y es algo que tenemos que tener siempre presente. Para eso se redactó esta declaración. La Constitución española es nuestro texto fundamental, pero ya veremos que se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 1. Se supone que estamos en un Estado social y democrático de derecho y que lo preservemos. Y que las bases de este Estado social y democrático de derecho han de ser la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos individuales que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Si no existen estas premisas y el reconocimiento de estos derechos, no hay paz. Lo ha dicho la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo repite la Constitución española. Y aquí viene lo importante. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias que ratificados por España, que veremos más adelante. El artículo 14 hace referencia a que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Otra vez se recalca la importancia de que no se produzca ningún tipo de discriminación. ¿Cuál es lo relevante entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución? ¿Por qué se hace referencia a unos derechos en un articulado y no en otro? Porque no son los mismos unos que otros. De hecho, en la Constitución española se establece una serie de clases entre derechos. Concretamente, los contenidos en el título primero, capítulo segundo, sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, a partir del artículo 15, son derechos de primera clase, es decir, máxima protección. Recurso de constitucionalidad, recurso de amparo, protección especial, en los que se incluye evidentemente el derecho a la vida, integridad física y moral. También el derecho a la libertad, a la seguridad. Todos los esenciales están en el primer bloque, que tienen una protección absoluta y que deben ser respetados. Y que además se tienen que interpretar conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no se nos olvide. Más adelante, más abajo, el título primero, capítulo tercero, hace referencia a los principios rectores de la política social y económica.
Son derechos que se consideran de tercera categoría. No tienen la protección que tienen los primeros. Y dentro de estos destaca el derecho a la salud. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud, pero tiene un rango diferente. Y esto es importante por todo lo que voy a desarrollar más tarde, para que lo tengan claro. ¿Qué dice este artículo 43? Se reconoce el derecho a la protección de la salud. ¿De dónde viene? Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué se entiende? La salud. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud, así como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales es el que recoge los derechos de la Declaración Universal y que se le reconoce carácter vinculante. Está ratificado por España. Es decir, que es de obligado cumplimiento. ¿Qué dice el artículo 12 relativo al derecho a la salud? Que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. De esto no se olviden, disfrute del más alto nivel posible. Se supone que será acceder a lo mejor que se disponga y a todas las opciones habidas y por haber, para poder desarrollar esa salud física y mental. ¿A través de qué? ¿Cómo se asegura este plan de efectividad de este derecho? Pues procurar la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y medio ambiente. Prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y lucha contra ellas. Y creación de las condiciones que aseguren a todos una asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Esto que lo ven así tan genérico va a tener su razón de ser más adelante. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia al derecho a la educación y dice que debe de orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí no cabe discriminación, aquí no cabe diferenciación. Sí reconocer la diferencia de cada individuo, pero no diferenciar al individuo por ningún motivo, ninguna índole y por ninguna razón. Lo hemos visto antes. Lo dice bien claro. Este artículo es vinculante en España y en todos los países que lo han ratificado. Y ahora nos tendríamos que preguntar, ¿se está fortaleciendo el desarrollo de la personalidad humana, de la dignidad en los menores? ¿Se está fortaleciendo el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales en los menores? ¿Se les está dando una base para fomentar una paz social, que es la finalidad de todas estas normas y disposiciones que nos han dotado los hombres de Estado en su día? La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. ¿Estamos viendo comportamientos que reflejen que los menores vean comprensión, tolerancia y amistad de unos con otros, sin discriminación? Creo que esto nos tendría que hacer reflexionar a todos los niveles, porque nos vincula. ¿Por qué esta Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Por qué se cometieron actos de barbarie? Y estos actos fueron poco a poco. En 1933, bajo el Tercer Reich, se excluyó a los judíos de la función pública, del ejército, de la abogacía, de la notaría, de la medicina, del cuerpo de veterinaria, de comadronas,
todos los ámbitos profesionales fueron excluidos. ¿Por qué? Por razón de su religión. Pero, ¿qué importa si es religión, si es el color, si es la opción sanitaria? Es indiferente. No tendría que haber ocurrido y no tendría que estar ocurriendo lo que está pasando. Porque si sustituimos el término o la referencia a judíos por no vacunado o no inoculado, estamos en las mismas. Estamos repitiendo la historia. Lo que pasa es que parece que se está llevando a cabo de una forma diferente. Empezaron excluyendo, por tanto, de las profesiones. Si tú eras judío, no podías ejercer estas profesiones. Estamos viendo, lamentablemente, como en algunos países, si tú no estás vacunado de COVID-19, tú no trabajas. Tú no puedes ejercer tu profesión. ¿Cómo es que aquellos que decidieron dedicar su vida a ayudar a los demás, como puede ser el ejercicio de la medicina o de la enfermería, que es la vocación, digamos, más humanitaria de todas, o que refleja ese sentido humanitario respecto de todos, que han estudiado, que se han formado, que se han dedicado su tiempo, se vean constreñidos a tener que abandonarla porque les excluyen y discriminan, porque no se han inoculado? ¿No vulnera ello todas las normas y disposiciones a nivel internacional? Y, por supuesto, la ley natural. No contentos con excluirlos del ámbito de la sociedad en general, el Ministerio de Interior del Reich, el 11 de julio de 1938, prohibió la entrada de los judíos a centros de salud. ¿Les recuerda esto a ustedes? ¿Nos resuena a todos? El 15 de noviembre de 1938 se expulsó a todos los niños judíos de las escuelas públicas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿No hemos aprendido? ¿O nos hemos olvidado? Pero nos han dejado por escrito. Aquí tenéis la reseña donde encontré este documento que también les recordará algo. Esta frase. Mesuras de aplicación de la ordenanza número 9 de la Autoridad de Ocupación con relación a los sujetos judíos. En virtud de este primer parágrafo de julio del 42, está prohibido a los judíos frecuentar todos los establecimientos públicos y de asistir a manifestaciones públicas y no acudir a restaurantes y lugares de degustación, cafés, salones de IVA, teatro, cine, conciertos, música, cabinas de teléfono públicas, mercados y ferias. Aquí tienen bibliotecas, exposiciones públicas, campos de carreras, campings, parques. Hemos empezado por los de arriba. ¿Qué nos han limitado? Ir a restaurantes, cafés, discotecas, pubs. Esto no es nuevo. Esto pasó hace 80 años. Estamos otra vez aquí. Empezaron en 1932-33 con las leyes de Nuremberg. Nuremberg no solo es conocido por los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Porque las leyes que excluyeron y que fueron discriminatorias se llamaron leyes de Nuremberg. Y estas leyes poco a poco fueron excluyendo a una parte de la sociedad por su condición religiosa. ¿Nos suena de algo la exclusión de la sociedad por una condición o índole cualquiera como puede ser no estar inoculado? 80 años después. Por eso la historia no se tiene que olvidar. Pero lo curioso es que hace poco ha habido unas resoluciones del Parlamento Europeo que nos decían y concretamente obligaban a no olvidarnos de lo que pasó.
Pues muy bien, no lo olvidamos, lo tenemos aquí presente. ¿Cuál fue lo último de esta situación lamentable que se produjo en la Segunda Guerra Mundial, después de un recorte de derechos paulatino, lento, que duró más de 10 años? Se llegó a la experimentación humana no consentida. Los judíos fueron apartados completamente, fueron encerrados en barracones y se experimentó con ellos. Experimentar con ellos sin su consentimiento es someterlos a tratamientos médicos, terapias, sustancias, moléculas, lo que fuera, sin tener opción de decir que no o sin darles otra oportunidad. De ahí derivaron los juicios de Nuremberg y fueron condenados a pena de muerte quienes participaron en la organización de ese sistema, desde autoridades, funcionarios, médicos, todo el mundo, por permitir que ocurrieran estos sucesos. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por dicho motivo se plasmaron estos derechos para que no se nos olvidaran, y cuál era la finalidad de los mismos, que era mantener la paz social, mantener una educación, recordar que somos miembros de una familia humana y que nos tenemos que comportar con reconocimiento, respetando la dignidad e integridad de todos, no a nivel general, sino de cada individuo. El Código de Ética de Nuremberg de 1947, concretamente porque dicho código hace referencia al respeto de los derechos fundamentales del paciente, en el que establece que nadie puede ser sometido a ningún tratamiento, o investigación, ensayo clínico, si no es con su consentimiento informado. Es absolutamente esencial. El consentimiento solo podrá darse si se tiene información necesaria sobre el experimento al que pretende someterse y se entienda efectivamente lo que decide y a lo que se somete. El investigador tiene que dar a conocer la naturaleza, la duración, el propósito, los métodos, medios, conforme se llevarán a cabo, los inconvenientes y los riesgos que razonablemente pueden esperarse, los efectos secundarios y adversos sobre la salud o personalidad. Todo. Pero lo primero es informar que se somete a un ensayo clínico, a un experimento humano. Porque si no, usted no sabe a lo que se enfrenta, usted no sabe a lo que consiente. Y el consentimiento es esencial. Si no hay consentimiento, no hay voluntad. O se ha manipulado la voluntad para obtener el consentimiento. En el ámbito civil o en el ámbito mercantil se anulan contratos con cuantiosas indemnizaciones porque se ha tergiversado el contenido para conseguir que la otra parte lo firme. Se ha manipulado su voluntad, se la ha retorcido para conseguir el fin que se pretende por una parte en concreto. Se declara nulo. Pero hay cosas que ya no se pueden anular. Un contrato sí, pero si a usted le han dado una información sobre un tratamiento, sobre una sustancia, y no le han dicho exactamente en qué consiste, para qué, cómo, ¿a usted no le han dado toda la información? ¿El consentimiento es nulo? Claro que es nulo. Un consentimiento nulo es cuando se ha obtenido por error, violencia, intimidación o dolo. Código Civil. Muy interesante leer los apartados del Código Civil vigentes. ¿Qué es el dolo? Las palabras o maquinación insidiosa para doblegar la voluntad de una de las partes. ¿Les suena de algo la maquinación insidiosa? Pues no debería. ¿Qué dice el Código de Ética de Nuremberg? Sigue insistiendo en que siempre que no pudieran ser obtenidos por otros medios de estudio, se podrá llevar a cabo un ensayo clínico. Sí, pero si la persona, el sujeto que se somete al ensayo clínico, presta su consentimiento libre e informado y voluntario. La pregunta es, en la situación que nos ha tocado vivir, en el año 2019 o 2020, ¿existían otros medios de estudio? ¿Existían otras opciones o posibilidades? Parece ser que sí.
¿Se informaron de estas otras opciones o posibilidades? Ustedes ya las conocen, porque son un público despierto y que ha buscado información. Pero, ¿y los demás? El experimento deberá diseñarse y basarse sobre los datos de la experimentación animal. Primero se experimenta en animales y luego en humanos. Nunca se ha experimentado directamente en humanos. Se tiene que asegurar que evite todo sufrimiento o daño físico o mental innecesario. Incluso para obtener esa voluntad, para doblegar esa voluntad, ¿podemos decir que ha existido un sufrimiento o un daño mental? Además, se exige que no se puedan realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves, excepto en aquellos experimentos en los que los mismos experimentadores sirvan como sujetos. Bueno, si esto fuera así, el que quiera experimentar y se quiera someter, no tenemos nada que decir, tendremos que respetar. Si es un científico bien avenido y cree en su ciencia y él se somete, pues tendremos que respetar, pero los demás no tienen por qué someterse. Tendrán que ser informados convenientemente de que están sometidos a un ensayo clínico que puede producir efectos secundarios o adversos, y no solo los más flojitos, sino todos. Cuanto más grave, peor. ¿Qué es lo relevante con relación al Código de Ética de Nuremberg y los diferentes códigos que se han promulgado a continuación? Todos se basan en lo mismo, la primacía del ser humano. No la primacía de la sociedad, ni de la salud pública, ni del bien común. No, no, la primacía del ser humano. ¿Por qué? Porque cada uno es único. No se puede someter por un bien común a los individuos a ensayos clínicos, tratamientos, sustancias, moléculas, lo que sea. Se ha de primar siempre los intereses de la dignidad, la integridad, la vida del ser humano, de la persona en concreto. La Declaración de Helsinki de 1964 es una declaración de la Asociación Médica Mundial. Sus normas son vinculantes, son normas autoimpuestas para ellos, pero que entiendo que también han de ser aplicables a nosotros, puesto que supone un reconocimiento de los derechos fundamentales de todos. Apartado 8. El objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. Lo dice muy claro. Convenio de Oviedo del 97, artículo 2, recuerda, primacía del ser humano. El interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. Artículo 2, de los primeros, en el primer ranking, es lo que rige todo el Convenio de Oviedo. El Convenio de Oviedo es vinculante, nos vincula a todos, instituciones, todos, a toda la sociedad, y está firmado y ratificado en Europa y otros países. Pero por si esto no fuera suficiente, tenemos la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, de 2005, porque se sigue regulando. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. El individuo está por encima de la ciencia y de la sociedad. Por eso, cuando se han oído comentarios tipo «es que has de ser solidario», la solidaridad ha sido mal entendida. Someterse a un ensayo clínico bajo engaño no es ser solidario. Al contrario, es no cumplir con el mandato que nos dejaron. No recordar que precisamente es lo que se tenía o se tiene que evitar, sino que cada individuo decide libremente, cuando tenga toda la información. Que si se quiere someter a una terapia, pues perfecto. Que si no se quiere someter, se ha de respetar. Y no ha de ser nunca causa de discriminación, porque vulnera todos los tratados internacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la Constitución, que se tiene que interpretar conforme
a dicha declaración, como hemos visto antes. ¿Qué más? En ese sentido, un Real Decreto del 2015, que regula los ensayos clínicos con medicamentos en España, viene a recordar otra vez que, no obstante, los derechos, la seguridad y la dignidad y bienestar de los sujetos prevalecerán sobre cualquier otro interés. Prevalece sobre el interés de la sociedad y de la ciencia. Y el reglamento del Parlamento Europeo, los reglamentos son directamente aplicables y vinculantes. También viene a reconocer otra vez, este del 2014, que los intereses de los sujetos de ensayo deben tener primacía sobre cualquier otro interés. Creo que ya tenemos argumentos suficientes para que cualquiera que nos diga es que has de ser solidario, y digo, sí, yo soy solidario con la Declaración Universal, con la Constitución, con el Convenio de Oviedo y con todos estos textos. Y soy solidario con mis congéneres, con los demás miembros de la familia humana, porque yo respeto si ellos quieren o no someterse a ello. Solidaridad es ayudar, no es intimidar, no es coaccionar, porque eso es delito. El que compeliere a otro a hacer lo que no quiere o no tiene obligación, porque no hay obligación. De esto se trata. No hay obligación ni puede haber obligación, porque entonces entraríamos en lo que vamos a ver más adelante, una imposición sanitaria. Convenio Oviedo, de 1997, establece el respeto a la integridad y a los demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina. Se tiene que garantizar la identidad, la dignidad de la persona, ¿cómo no? Y el interés y bienestar del ser humano prevalecen sobre el interés exclusivo de la sociedad y de la ciencia. Toda intervención en el ámbito de la sanidad, comprendida la experimentación, deben efectuarse dentro del respeto de las normas y obligaciones profesionales, así como las normas de conductas aplicables a cada caso. Luego ya veremos cuáles son esas obligaciones profesionales. Artículo 5. Una intervención en el ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse, muy importante, cuando se lean los textos, fijarse en las palabras que se utilizan. Solo podrá, es imperativo, no es facultativo. Después de que la persona afectada haya dado su libre e inequívoco consentimiento. Inequívoco. Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada a la finalidad, naturaleza, riesgos, consecuencias, y la persona puede retirar libremente su consentimiento en todo momento. ¿Qué dice el Convenio Oviedo concretamente en materia de experimentación científica? Artículo 16. No podrá hacerse ningún experimento con una persona a menos que se den las siguientes condiciones. O sea, que se tienen que dar estas condiciones, si no, no se puede llevar a cabo. La primera, que no exista un método alternativo al experimento con seres humanos de eficacia comparable. Método alternativo de eficacia comparable. Y aquí está el problema. ¿Existían métodos alternativos de eficacia comparable? ¿En pleno siglo XXI no teníamos métodos alternativos de eficacia comparable? Y mucho antes, Por si esta no fuera suficiente, segundo requisito, que los riesgos que pueda incurrir la persona no sean desproporcionados con respecto a los beneficios potenciales. ¿Tenemos claro si hay riesgos o no hay riesgos? ¿Es solidario someterse a algo cuando existe otra opción? ¿Es solidario someterse a algo cuando hay efectos secundarios? ¿Eso es solidaridad? ¿Eso es dar mal ejemplo? Bueno, continúa exigiendo que además que la persona que preste a este experimento tiene que estar informada de sus derechos y de las garantías que la ley prevé para su protección. Y que el consentimiento ha de ser libre y explícitamente aportado. Y podrá ser libremente retirado en cualquier momento. Declaración de Helsinki, lo mismo. La participación en experimentos requiere un consentimiento informado y debe ser voluntario. Debe ser aceptado libremente. Debe recibir información extensa
y puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Informado y voluntario. Otro. Declaración Universal sobre Bioética. Consentimiento libre e informado. Se puede revocar en cualquier momento. Consentimiento libre, expreso e informado. Lo dice de forma clara. Tenemos todos los textos y toda la normativa legal que ampara el que diga: yo no me quiero someter a este tratamiento, a esta molécula, a esta sustancia, a este acto médico. Con relación a las inoculaciones, y por coger un ejemplo, todos les pasa lo mismo. Aquí tenéis la página donde podéis buscarla. Con relación a, como pone abajo, vacuna de ARN mensajero frente a COVID-19. Una de ellas. Hay un triángulo negro hacia abajo. Esto es una advertencia. Medicamento sujeto a seguimiento adicional. Está en fase de seguimiento, ya nos está dando una información. En la ficha técnica, página 5, duración de la protección. Se desconoce la duración de la protección proporcionada, ya que todavía se está determinando en ensayos clínicos en curso. Lo dice bien claro. Ensayos clínicos. Por lo tanto, se aplican Declaración de Helsinki, Convenio de Oviedo, Convenio de Bioética. ¿Y qué dicen dichos convenios? Consentimiento libre, informado y voluntario. ¿Qué más nos dicen las fichas técnicas? Dice arriba, al ser esta una autorización de comercialización condicional, no es una aprobación definitiva, que es muy diferente. ¿Y qué dice más abajo? Para confirmar la eficacia y seguridad, deberá enviar el informe del estudio clínico final para el estudio aleatorizado, controlado con placebo, diciembre del 2023. Nos quedan 2 años para comprobar la eficacia y seguridad. Lo dice aquí en el prospecto. Es que lo dice bien claro. Y visto el transcurso del tiempo, nos confirma que estamos en un ensayo clínico, independientemente de la denominación que se dé. ¿Qué dice el Real Decreto del 2015 sobre ensayos clínicos con medicamentos? Pues recuerda el cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 2014, y en este hace una especial referencia en su preámbulo, en el que dice que el propio reglamento deja al desarrollo nacional los aspectos básicos, como son la organización por la que cada Estado llega a la posición única en la evaluación de los aspectos éticos, el consentimiento informado y los mecanismos de compensación, pero sometidos a los tratados y disposiciones que hemos visto anteriormente. Continúa diciendo que la investigación clínica debe desarrollarse en un entorno que garantice la protección de las personas que participan en ella, en consonancia con la Declaración de Helsinki y el Convenio de Oviedo. Y también hace referencia a la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La autonomía del paciente es esencial. Dentro de los derechos fundamentales, derecho a la vida, integridad física y moral y de la libertad, se encuadraría este derecho a la autonomía del paciente. ¿Por qué? Porque preserva la integridad del individuo y es una manifestación más del derecho general del derecho a la libertad. Es el derecho a la libertad del paciente, el derecho a la libertad a elegir. Autonomía personal en materia de sanidad. En el artículo 3, lo menciona en el preámbulo, pero es que lo repite en el artículo 3. Dice, deberá realizarse en los ensayos clínicos de acuerdo con la Declaración de Helsinki y Convenio de Oviedo. ¿Qué se puede deducir cuando no se ha dado el consentimiento informado al paciente, a una persona? Porque aquí casi todos estaban sanos, sanísimos. ¿Qué pasa si no se ha dado la información correspondiente? Pues que hay un fallo. Es una obligación legal.
Hay que estar informado en todos los aspectos. ¿Qué resulta de ello? ¿Qué sabemos según la jurisprudencia que ya ha resuelto en otros casos o en otras situaciones? Pues la obligación de informar al paciente es una obligación principal en la prestación del servicio médico y elemento integrante de la lex artis. Esto no es discutible, porque esto ya se ha reconocido. Y, por tanto, el incumplimiento puede derivar responsabilidades por mala praxis. Quien no haya sido debidamente informado de aquello a lo que se ha sometido, puede reclamar, sí. ¿Por qué? Por daños morales. Porque no ha recibido un consentimiento informado debido. Eso ha quebrantado su voluntad y, por lo tanto, su manifestación última no era libre, era condicionada. La falta de información constituirá un daño moral. Aquí tenemos un ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de Contencioso Administrativo del 2004. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado que el mero defecto u omisión de consentimiento informado constituye un daño moral grave y que dará lugar a indemnización, independientemente de las consecuencias físicas que se puedan derivar por haberse sometido al acto de que se trate. Una cosa son los daños morales y otra cosa son los daños físicos o psíquicos. También sentencia del Tribunal Supremo. Con relación al régimen de responsabilidad, muchas personas que se hayan sometido y que no tengan conocimiento exacto de aquello que han recibido o en lo que han participado, se establece una presunción que les protege, salvo por el contrario, que los daños que afecten a la salud del sujeto del ensayo durante su realización, estamos en ensayo clínico, todavía no ha terminado, y en el año siguiente a la finalización del tratamiento, se han producido como consecuencia del ensayo. Nos están reconociendo que las responsabilidades existen y que se pueden solicitar. Y que además se da por hecho de que lo que ocurra en el año siguiente es derivado del ensayo. No es la persona la que ha de demostrar, sino que, como se presume, porque legalmente se ofrece esta protección al sujeto de la investigación o del ensayo clínico, se sobreentiende y, por lo tanto, está en su legítimo derecho a exigir una responsabilidad. Y a los efectos del régimen de responsabilidad previsto en dicho artículo, serán objeto de resarcimiento todos los gastos derivados del menoscabo de la salud o estado físico de la persona sometida al ensayo clínico, así como los perjuicios económicos que se deriven directamente de dicho menoscabo, siempre que éste no sea inherente a la patología objeto del estudio. Pero es que hay muchas personas que no tenían patologías y que no se aplicaba dicho tratamiento o dicha sustancia a su patología. De hecho, a ninguna. Declaración de Helsinki. ¿Qué dice con relación a la responsabilidad? Pues que en investigación médica es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación del paciente, su intimidad y su confidencialidad, la responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en una investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca en los participantes. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hace poco ha salido a relucir una resolución en el país galo en el que una persona de cierta edad que se había inoculado, sus descendientes habían pedido la indemnización correspondiente por el seguro. Parece ser, y es lamentable, que se dijera que no tienen derecho a indemnización porque es que su abuelo se ha suicidado. Vamos a ver, con las leyes en las manos no solo tienen derecho, hay unas responsabilidades, sino que la responsabilidad no es del participante, lo dice aquí bien claro. ¿Cómo va a recaer la responsabilidad en el participante y más si no se le ha facilitado toda la información? ¿Dónde está el sentido común y la lógica de las cosas? ¿Dónde está la integridad y la dignidad? ¿Dónde está esa fraternidad con la familia humana? Es totalmente contrario a lo que estamos viendo.
Y por si fuera poco, a las resoluciones que me refería antes del Parlamento Europeo del 2019, muy recientes, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Y tanto, ya lo hemos visto. Ya hemos visto qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque Europa, el futuro de Europa, tiene que mirar al pasado para construir un futuro en condiciones. En su preámbulo hace referencia a una serie de disposiciones generales. ¿Y qué tiene en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Qué más? Pues todos los derechos humanos y los principios fundamentales de la Unión Europea, por supuesto. Y entre unas resoluciones, porque hay unas cuantas, es muy interesante esta resolución, hay una del 2009 relativa a la conciencia europea y el totalitarismo. Curioso. ¿Qué dice esta resolución? Dice, considerando que recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios y reconocer y divulgar el legado común europeo de los crímenes cometidos por las dictaduras comunista, nazi y de otro tipo, es de vital importancia para la unidad de Europa y los europeos, así como para consolidar la resiliencia europea frente a las amenazas. Son palabras muy duras, pero lo dicen muy claro. Y además se reconoce como Día Internacional los héroes de la lucha contra el totalitarismo. Vaya por Dios. La Declaración Universal de Derechos Humanos hacía referencia al supremo recurso de la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Y aquí nos recuerdan que son héroes los que lucharon contra el totalitarismo, que es una muestra de respeto y homenaje. Es que además se les respeta. Les tenemos que respetar, porque esta resolución es relevante para toda Europa. Y un homenaje a todos ellos, al luchar contra la tiranía, demostraron su heroísmo y su sincero amor por la humanidad. Y también ofrecerá a las generaciones futuras un claro ejemplo de la actitud que se debe asumir ante la amenaza de esclavización totalitaria. Lo han dicho hombres de Estado. En 2019, hace poquito, quienes se oponen a un régimen totalitario vulnerador de derechos fundamentales se consideran héroes, según el Parlamento Europeo. Y merece todo su reconocimiento. Y además se considera que han actuado con heroísmo y sincero amor por la humanidad. Eso es fraternidad, eso es solidaridad. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Pues que aparte de todos estos textos que hemos visto anteriormente, Declaración de Helsinki, Código de Ético de Nuremberg, pues hubo que establecer una serie de limitaciones y dejar claro una serie de hechos. Tras los juicios de Nuremberg, muchos que fueron enjuiciados dijeron, no, es que yo cumplí la ley, es que yo acaté escrupulosamente las normas. Pues mire usted, no. Cuando esas normas vulneran los derechos fundamentales y las libertades de todos, usted tiene la obligación de desobedecerlas, porque es una obligación. Usted tiene el deber de respetar y la obligación de no acatar aquello que va en contra de los derechos y libertades fundamentales. Por escrito y dicho por el Tribunal de Nuremberg, artículos 7 y 8. La imposibilidad de esconderse detrás de la obligación de obedecer. ¿Más claro? Imposible. Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Militar del año 2018. Va en ese mismo sentido. Hemos de distinguir entre la obediencia jerárquica y la obediencia debida. Cuando uno está trabajando en un cuerpo jerarquizado, tiene que obedecer al superior. Pero, ojo, eso no significa obediencia debida, porque está prohibida. Eso significa que debe obedecer las órdenes siempre
que respeten los derechos y libertades fundamentales. Hay obligación de desobedecer toda orden contraria al ordenamiento jurídico. ¿Cuál es nuestro ordenamiento jurídico? La base es la Constitución, pero ¿en qué se fundamenta? Declaración Universal de Derechos Humanos. En el ámbito médico, ¿en qué se fundamenta? Convenio de Oviedo. Primero hay que obedecer el Convenio de Oviedo. Si la norma no cumple con el Convenio de Oviedo, no hay obligación de obedecer. Y, de hecho, ya en el Código Penal de 1995 en España, nadie puede escudarse en el que yo cumplía la norma, yo cumplía la ley. No, eso no le va a eximir de responsabilidad. Y es algo que tenemos que tener bien claro. Todos, en cada una de nuestras funciones, en el ejercicio de nuestro trabajo y en el día a día. ¿Qué es lo relevante también en el Convenio de Oviedo a que hace referencia? Pues en el artículo 28, el debate público. ¿Hemos tenido debate público? Hemos tenido investigación privada. Cada uno ha buscado la información como ha podido, salvando limitaciones, críticas, objeciones. Casi todos se han buscado la vida, porque no había debate público. Pero el Convenio de Oviedo es vinculante, nos obliga a todos. ¿Y qué dice? Las partes en el presente convenio se encargarán de que las cuestiones fundamentales planteadas por los avances de la biología y de la medicina sean objeto de un debate público apropiado, a la luz, en particular, de las implicaciones médicas, sociales, económicas, éticas, jurídicas pertinentes y de que sus posibles aplicaciones sean objeto de consultas apropiadas. ¿Dónde está el debate público? Pues es un derecho de todos, es vinculante. Bien, hemos visto el debate, el conocimiento, la divulgación, el consentimiento informado. La Ley 41/2002, que hacíamos referencia anteriormente, hace referencia a la autonomía del paciente. Su artículo 2 dice: toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. Y el consentimiento que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada se hará por escrito en determinados supuestos. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. Aquí quien tiene que decidir es cada persona, cada individuo. Nadie tiene que intrometerse en su ámbito personal, interferir, coaccionar, intimidar o llevar a cabo conductas insidiosas para que tome una decisión, para que decida libremente y elija las opciones clínicas disponibles, no las que se dicten, disponibles. ¿Cuáles son estas opciones? Pues ya son miles de médicos por todo el mundo que han reconocido que existen otras opciones, que ellos mismos las han aplicado, las han utilizado y se las han proporcionado a sus pacientes. Global Summit Event, 15.000 médicos, hablando favorablemente de la hidroxicloroquina y de la ivermectina, por ejemplo. Otros médicos, miles de médicos civiles y militares, en otros países, fuera de Europa, han reconocido que han utilizado el dióxido de cloro. Y han salvado miles de vidas. ¿Son opciones disponibles? Sí, ellos han dispuesto de ellas. ¿Tenemos derecho a ellas? Claro que sí. ¿No es para salvaguardar el derecho a la vida e integridad física y mantener la paz social? Claro que sí. ¿Dónde aparece? Pues aquí tenemos, publicado en revistas científicas, a la vista de todo el mundo y, por lo tanto, de acceso. Con relación, en este caso, a la hidroxicloroquina, un estudio hecho con 8.075 participantes. ¿Y qué dice este estudio?
Es un estudio observacional. Bien, ¿cuál es su conclusión? Que apreció una disminución significativa en la mortalidad en comparación con pacientes no tratados con hidroxicloroquina. Este impacto se observó tanto en los grupos de tratamiento temprano y tardío. Temprano es al inicio, tardío es cuando ya uno está apurado y puede ser que esté en una situación final. Lo que sugiere que este beneficio podría estar mediada por propiedades inmunomoduladoras y una hipótesis que vale la pena abordar como evidencia de una actividad antiviral de la hidroxicloroquina en el SARS-CoV-2. Lo dicen médicos y científicos. Y lo han publicado en una revista científica. Y además reconoce disponibilidad y bajo costo. Es un medio disponible y de bajo costo. La ivermectina también se ha reconocido su uso. Y lo mismo, dicen lo mismo, para la prevención y el tratamiento de la infección de COVID-19. Hacen referencia a su seguridad. Y seguramente que es probable que la ivermectina tenga un impacto significativo en la pandemia SARS-CoV-2 a nivel mundial. O sea que podría tener su interferencia. También reconoce en otro informe que el uso generalizado de esta intervención segura y económica y eficaz conduciría a una drástica reducción de las tasas de transmisión y de la morbilidad y mortalidad en casos leves, moderados e incluso graves, fases de la enfermedad. Lo han dicho bien claro. Es otra opción disponible. Otra opción, dióxido de cloro. Dióxido de cloro es uno de los biocidas más potentes que existen, no solo a nivel de superficie, para desinfectar a nivel general. Y esto veremos por qué, porque lo dicen otros, los dicen los entendidos. Nosotros nos referimos y buscamos otras posibilidades. Muy bien, pues en este informe de Chlor Disease hace referencia a todas las bacterias y virus que en ese momento, porque este informe ya lleva tiempo publicado, se considera que es efectivo. Y aquí ya empieza un listado. El E. coli, la Legionella, el Helicobacter, la Listeria, la Salmonella. Aquí, en la columna de la derecha, el cuarto, coronavirus. El coronavirus son una familia. Hay diferentes modelos desde hace muchísimo tiempo y venimos conviviendo con ellos. Hepatitis, influenza, más salmonella, aspergillus, rotavirus, cándidas, bacillus. En fin, que la lista es larga y seguro que han profundizado en los estudios y la han aumentado. Este estudio es del 2005. Estamos en el 2022. Pero es que hay otros estudios anteriores. En el año 2020, la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, toda una referencia, hizo un estudio sobre la toxicología del dióxido de cloro y del clorito de sodio, como base para obtener el dióxido de cloro. ¿Y qué se encontró? Pues se elaboró una tabla y se reconoció que tenía efectos o potencial terapéutico, o sea, no solo para limpiar superficies, sino terapéutico. ¿Y cuáles eran sus límites? Es decir, la máxima dosis en que es beneficioso es lo que llaman el NOAEL, la zona verde. Y la zona roja, el LOAEL, es la mínima dosis a partir de la cual empieza a haber algún efecto adverso. Pero es que quienes saben y entienden de dióxido de cloro saben perfectamente que con manejarse en la parte baja de este potencial terapéutico es más que suficiente. Nunca es necesario llegar tan arriba. Se reconoce el dióxido de cloro como antiviral en la influenza, como virus. Existe una patente europea, que también es del año 2014, y que lleva como título gas de dióxido de cloro para su uso en el tratamiento de infección por virus respiratorio.
es una opción. La Comisión Europea ha reconocido expresamente en el 2013 el uso del clorito de sodio para la ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, como medicamento. Huérfano, sí, porque, a ver. ¿Hay otras patentes? Sí, claro. ¿Cómo se desinfectan las bolsas de sangre para transfusión sanguínea? Con dióxido de cloro. ¿Para qué se utiliza también? Para prevención del tratamiento de bacterias o infecciones en las mastitis. Vaya. ¿Y aquí quién aparece? Pues esta es la revista de la NASA. Nada más y nada menos. La revista Spin-off, de 1988. ¿Y qué nos dice la revista de la NASA? Que además, por casualidad, tiene la misma presentación aquí del planeta. Por algo será. Que dice, a Universal Antidote. ¿Cómo? ¿El antídoto universal? Ah, por eso aparecía el planeta, ¿no? Pues si ya sabían en 1988 que existía un antídoto universal, ¿qué ha pasado? ¿No nos hemos enterado? Bueno, sí, los que estamos aquí ya lo sabemos. Por algo será que una revista se atreve a publicar en 1988 esta información y es de la NASA. Más informes. Se reconoce recientemente que el dióxido de cloro, con relación a su efectividad en embriones de pollo inoculados con coronavirus de bronquitis infecciosa aviar, también vale para ello. Más informes. También se ha testado en pacientes con COVID-19. ¿A dónde llegamos? Pues es muy sencillo. Hemos visto que algunos reconocen su efecto terapéutico, pero también hay otras utilidades. ¿Cómo podemos beneficiarnos de un ambiente libre de virus y bacterias si es que son tan nocivas para nosotros? Por ejemplo, en este auditorio, en una oficina, en un despacho, la consulta a un médico, la recepción, en un colegio, en cualquier lugar cerrado. Pues hay dos opciones que yo sepa. Si hay más, pues estupendo. Si me las podéis compartir, yo encantada. Porque cuanto más podamos, más sepamos, más podemos beneficiarnos todos. Nebulizadores de dióxido de cloro. ¿Y esto es reciente? No, 2013. En Taiwán, las cafeterías de Taiwán hicieron un estudio y dio un buen resultado. Desinfectaron las cafeterías con nebulizadores de dióxido de cloro. ¿Por qué no se hace aquí? ¿Por qué en los restaurantes, cafeterías, en vez de restringir derechos y libertades fundamentales, por qué no se ha dado a conocer que existía esta opción? Ionización activa. 2 de marzo del 2021 se publica en diferentes periódicos, aquí he puesto uno de ellos, que se llevó a cabo un análisis por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en el que participa también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Y a qué conclusión llegaron? La tecnología DuckFit elimina el COVID al 99% en 15 minutos. A ver, si esto lo sabemos desde marzo del 2021, ¿por qué no se ha implementado en los colegios, en los lugares de trabajo? ¿Tienen los niños derechos a que se utilicen todos los medios posibles y habidos y por haber en beneficio de su salud, para que puedan desarrollar una educación en condiciones de cumplir todas las obligaciones que hemos visto que tenemos los mayores de asegurarles? Para que generen confianza, para que haya amistad, para que no haya discriminación, para que se eduquen en esos valores que son esenciales para su futuro y para una sociedad en paz. Pues hay dos opciones.
nebulizadores, ionizadores. Pueden ser en grupo o individuales. Pero es que además dieron a conocer a todo bombo y platillo que era un Made in Spain, los arcos nebulizadores. Yo todavía no he visto ninguno. Y además reconocieron que el objetivo del sistema era frenar la pandemia mediante el control de acceso a lugares públicos. ¿Dónde están? Todo lo referente, o todo lo que he dicho anteriormente, tiene que ver esencialmente con nuestra libertad, nuestra autonomía como paciente, porque hay otra batalla que se está librando. Una batalla ligada al convenio, al Código de Ética de Nuremberg, al convenio de Oviedo, y es la autonomía y el derecho a decidir. Se deben conjugar dos ámbitos, la autonomía profesional e independencia clínica de los médicos y la autonomía del paciente. Pero en la relación médico-paciente, quien decide es el paciente. ¿Por qué? Porque hemos salido del sistema paternalista que imperó durante muchísimos años y no queremos volver a él. ¿Desde cuándo un médico, una administración, una institución va a decidir lo que usted se va a hacer en su cuerpo? Va en contra de todos los tratados y convenios. La autonomía del paciente reconoce el derecho de cada uno a decidir sobre su cuerpo y si se inocula, no se inocula, se somete a tratamiento, no se somete, toma esta sustancia, no se la toma, debidamente informado de sus efectos y consecuencias. Pero ese derecho es suyo, es individual e inalienable. ¿Es lógico que lo defiendan? Claro que sí. Es su deber de salvaguardar su vida y su integridad física y libertad. ¿Es de recibo que alguien venga y critique y diga, es que usted no es solidario? Digo, no, yo estoy ejerciendo mis derechos, estoy siendo solidario conmigo mismo, porque luego soy solidario con los demás. Los pacientes tienen reconocido este derecho en el Código Internacional de Ética Médica. En la Declaración de Helsinki, con relación al médico, dice que tiene el deber de intentar la curación o la mejoría del paciente siempre que sea posible. Y el médico puede permitir usar intervenciones no comprobadas si a su juicio ya da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. El abanico es amplio. ¿Es lógico que utilicemos una opción disponible en la fase inicial? ¿O necesariamente tenemos que estar en el límite de casi la muerte para decir, bueno, ahora lo vamos a probar? ¿Eso ético? ¿Eso va en cumplimiento de las normativas, de las obligaciones de la Corporación Médica o Sanitaria? ¿Eso va en cumplimiento y respeto al derecho a la autonomía del paciente? No. No tiene sentido común. Si hay una opción clínica, probémosla desde el principio, ¿o no? ¿A qué nos referimos con ello? Pues, por ejemplo, al uso de la solución salina ozonizada para el COVID-19. El ozono es ampliamente reconocido y se está utilizando en muchas clínicas y hospitales. Pero es que ya se sabe que funciona y es beneficioso también para la afección que ha surgido en estos últimos años, provenga de donde provenga. ¿Qué dice la Ley General Sanitaria? Pues que todos tienen los siguientes derechos: respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social. Es decir, hay derecho a acceso a los servicios sanitarios sin que quepa ningún tipo de discriminación. Esto nos tiene que quedar claro. Y es ley de seguridad general de sanidad, nuestra ley en España. Derecho a la confidencialidad y, con relación al artículo 28,
establece una serie de medidas. Dice, todas las medidas preventivas contenidas en el presente capítulo deben atender a los siguientes principios. Preferencia de la colaboración voluntaria, voluntariedad. Que quede claro que ningún tratamiento es obligatorio ni podrá serlo. Y si lo es, nos tenemos que preocupar, porque quizás entraríamos en un totalitarismo sanitario que además la resolución del Parlamento Europeo ha proscrito. Ha dicho que no, que nos tenemos que acordar del pasado y evitar que vuelva a ocurrir. No se pueden ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida. Las limitaciones podrán ser proporcionadas y las medidas que se han de aplicar que menos perjudiquen al principio de la libre circulación. ¿Nos suena esto de algo? Con relación a estos medicamentos que hemos visto últimamente, y por coger un ejemplo, en la publicación oficial dice que concretamente una de ellas, ¿qué hace falta? Pues dice que hace falta el medicamento sujeto a prescripción médica. Aquí vuelvo a insistir, sujeto a prescripción médica, con receta. Bien, ¿qué dice el Código de Ética y Deontología Médica? Saben que la prescripción médica es del médico y la orden de dispensación es de los enfermeros. En cualquier caso, hace falta un documento y un consentimiento informado, para que usted realmente considere que ha tomado una decisión, una voluntad con pleno conocimiento. Artículo 2. Los deberes que impone este Código obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la modalidad en la que la practiquen. El Código de Ética y Deontología Médica es de cumplimiento obligado. ¿Qué más se dice? Que la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Se ha de respetar la vida humana, la dignidad, el cuidado de la salud y de la comunidad y debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes sin discriminación alguna. Todo el que sea paciente ha de ser atendido. No cabe ninguna razón que sea discriminado. Lo dice claro y es de obligado cumplimiento. Artículo 8. El médico debe favorecer la plena confianza con el paciente, porque la relación se basa en la confianza. Si la confianza se ha roto, ya no hay relación. Y esto tiene sus consecuencias, porque el paciente tiene derecho a elegir su médico. Y si no está de acuerdo con lo que le proporciona o las opciones que le da el médico, puede elegir a otro. Pero es el paciente el que, en última instancia, ha de decidir qué tratamiento se somete o no se somete, porque está en su derecho. Y se ha de presuponer el respeto de este a elegir y a cambiar de médico o de centro sanitario, de obligado cumplimiento. Artículo 11. En el caso de que no exista necesaria confianza con el médico, se habrá de facilitar que otro médico se haga cargo del proceso asistencial, transmitiéndole la información necesaria para que pueda continuar. De obligado cumplimiento también. Se tiene que respetar el derecho del paciente de elegir libremente. El deber del médico de respetar el derecho del paciente a estar informado. Respetará el rechazo del paciente total o parcial a una prueba de diagnóstico o un tratamiento. Y si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzgase inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado a actuar. ¿Cuál es el ejemplo que nos pone de manifiesto que esto es plenamente exigible? Juan Ramón de Castellón. Se le aplicó el ozono, se le salvó la vida. Se opusieron a aplicarlo. Tuvo que pelear en los juzgados. Tuvo que intervenir la justicia para recordar que tiene el derecho a la autonomía del paciente y tiene derecho a elegir. Y nadie es quien para imponer un tratamiento si él no lo quiere. Artículo 22. Reconoce que se propondrá al paciente que recurra a otro compañero competente en la materia. Perfecto. Pues si tengo conocimiento de noción clínica y no estoy en condiciones físicas de aplicármelo yo mismo, evidentemente es necesario una competencia específica médica en materia de enfermería, pues se acude a otro compañero médico que tenga estos conocimientos.
de obligado cumplimiento, artículo 22. No lo olviden. El médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles o obstinadas. Y tendrá en consideración y valorará las indicaciones anteriormente hechas y la opinión de las personas vinculadas responsables. Si usted ha hecho un testamento vital o ha dado a conocer que no quiere que se le aplique tal tratamiento, no se le haga tal prueba, se le tiene que respetar. Artículo 39. Cuando el médico considere necesaria una segunda opinión, puede proponer al colega que considere más adecuado como consultor o aceptará al que elija el paciente. Si sus opiniones difieren, el paciente o su familia decidirán seguir el dictamen del consultor. El médico que venía tratando al paciente queda liberado de continuar su asistencia. No pasa nada, ¿se ha roto la relación de confianza? Bueno, pues se encarga otro médico que tenga conocimientos. No hay por qué obstinarse en la aplicación de un tratamiento que además se ha dicho bien claro que no es de recibo. Lo mismo se dice en materia de investigación médica sobre el ser humano. Debe realizarse cuando el avance científico no sea posible por otros medios alternativos de eficacia comparable. Pues desde el 1988 está publicada cierta información. El bien del ser humano que participa en una investigación biomédica debe prevalecer sobre los intereses de la sociedad y de la ciencia, consentimiento explícito. Y se deben publicar los resultados de investigación para divulgación científica. Código deontológico de Enfermería Española. ¿Cuál es su declaración previa? Muy bonita también. La moral profesional no es más que una aplicación de las reglas generales de la moral al trabajo profesional del hombre, como la ley natural. No es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional. Muy bien. También de obligado cumplimiento. Dice que estas disposiciones de este código obligan a los enfermeros. ¿Qué más dicen? Que el consentimiento del paciente en el ejercicio de quienes ejercen la enfermería debe ser obtenido siempre con carácter previo a la intervención de la enfermera. Y que este consentimiento ha de ser libre e informado. Y si no puede, tiene que ser de un familiar o el allegado más cercano. La enfermera nunca empleará ni consentirá que otros lo empleen medios de fuerza física o moral para obtener el consentimiento. Artículo 56. La enfermera asume la responsabilidad de todas sus decisiones. La enfermera no debe aceptar el cumplimiento de una responsabilidad que no sea de su competencia. Nunca deberá delegar en cualquier otro miembro del equipo de salud funciones que le son propias y para las cuales no están los demás debidamente capacitados. Y tiene la obligación de actualizar constantemente sus conocimientos personales. ¿A qué hace referencia? Tenemos también un texto que regula las garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Pues evidentemente establece cuáles están sujetos a prescripción médica, cuáles no están sujetos. Y concretamente aquellos que necesitan prescripción médica son los que presentan un peligro, directo e indirectamente, se utilizan frecuentemente, contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias cuya actividad o reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente. Aquí entraría el caso del ensayo clínico, se están estudiando, están en curso. Necesita, por tanto, prescripción médica. ¿Qué más? ¿Qué reconoce este código? En materia de garantía y respeto a los postulados éticos, que los ensayos clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto a los derechos fundamentales de la persona y que afecten a la investigación biomédica. Garantías de asunción de responsabilidades. Se presume, salvo prueba en contrario, que los daños que afectan a la salud de la persona sujeta al ensayo durante la realización del mismo y durante el plazo de un año contado desde su finalización se han producido como consecuencia del ensayo. Otra norma que nos dice lo mismo. Y también reconoce que la receta médica o la prescripción hospitalaria debe llevarse a cabo por un médico, un odontólogo o un podólogo, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica.
por último, ya para terminar, Sócrates, que yo sepa todavía no había ninguna titulación, no tenía ningún máster, ningún doctorado, dijo en su día: solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Más que la ignorancia sería el desconocimiento. El conocimiento solo proporcionará bien, porque nos dará las bases para saber dónde estamos, qué podemos exigir, en base a qué, con qué normativa, porque existe y está, y no es poca, para siempre salvaguardar nuestros derechos fundamentales: derecho a la vida, derecho a la integridad física, integridad moral y nuestra libertad. Así que les animo a que lean la Declaración Universal de Derechos Humanos, lean estos textos a que he hecho referencia, porque en cada lectura sacarán más información, adquirirán más convencimiento, más firmeza para afrontar a aquellos que dicen que no son solidarios. Muchas gracias a todos, espero que les haya sido de interés.